Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos y todas, depende en qué momento están viendo este video. Muchísimas gracias a quienes se han conectado. Bueno, antes de empezar, queríamos, como siempre, preguntar a quienes están conectados si es que hay alguna duda, sugerencia, problema. Han recibido las devoluciones del TP número 3, cómo se han sentido con ese trabajo práctico, etcétera. Me cuentan, está bueno si es que tienen algo para decir. Bueno, con respecto al trabajo práctico 3, bueno, estuvo bastante interesante. Sí hemos recibido, yo por parte mía, sí he recibido la devolución por parte del profesor, también hice mi corrección en tiempo y forma, y bueno, estoy esperando la corrección, sería la segunda corrección, o sea, la devolución de ustedes hacia mí, digamos. Perfecto, buenísimo, Alberto. ¿Y te han sido útiles las devoluciones? Sí, sí, perfecto, sí. Justamente había tenido problemas en el planteo de los objetivos y de la pregunta propuesta por Juni en la cuestión de estructura. Yo había analizado variable por variable, haciendo preguntas individuales cortas. Y en Ujú. rigor era una sola pregunta, o mejor dicho, claro, era una sola pregunta en caso de las preguntas, y en las cuestiones de objetivo era un objetivo específico y dos o tres generales, sí, un específico, no, al revés, un general y dos o tres específicos. Entonces, Exactamente. bueno, bajo los lineamientos que el doctor Soto nos dio, o me dio a mí en particular, bueno, pude corregirla. Buenísimo. Bien ahí. Entonces te sentí más cómodo para con la devolución y para rehacerlo el trabajo. Así es. Buenísimo. Agustín, ¿vos algún comentario? Bueno, no sé si está conectado Agustín. Bueno, muchas gracias, Alberto. Bueno, nosotros lo que vamos a hacer ahora con Vicky es continuar. Estamos acá con Vicky, la profe Vicky y yo, Gabriel Pereira. Lo que vamos a hacer, vamos a tratar de continuar con esto que venimos charlando, que es la unidad que se refiere a técnicas y métodos de investigación. Estas clases, como ustedes han visto, en líneas generales son cortitas porque no hay cierta complejidad teórica y de discusión conceptual alrededor de las técnicas, ¿no es cierto? Más que nada son bastante directos, el libro tiene bastante directo, y mucho de esto se ve en la práctica, digamos, cuando discutimos en profundidad las técnicas, cuando ya entramos en las prácticas. Entonces lo que nosotros hacemos en estas clases es darle un pantallazo de qué son las técnicas, darle algunos tipos de ejemplos y que ustedes más o menos se pueden sacar algunas dudas, porque la mayoría de estas técnicas, o algunas de estas técnicas las hemos implementado nosotros en el pasado, digamos. Entonces un poco tratar de darles una visión un poquito más práctica, si se quiere. Habiendo dicho eso, yo lo que voy a hacer es, hoy me voy a focalizar más que nada en investigación documental. Vicky va a profundizar en entrevistas. Belén ya hizo encuesta la vez pasada. Entonces, ustedes van viendo que vamos intentando cubrir algunas de las técnicas que nosotros consideramos más importantes. Hay una cosa que me parece que necesitamos decir bien claro, es que no estamos aquí hablando, en líneas generales estamos hablando de las técnicas que son relacionadas a la investigación empírica, digamos, no la investigación más dogmática, donde la técnica de recolección de datos es diferente, porque ustedes consultan más que nada doctrina, jurisprudencia, y la técnica de recolección de datos, por así decirlo, en la dogmática, es una técnica un poquito más asistemática, por así decirlo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que entender y saber qué bibliografía quieren abarcar, cuál es la doctrina, cuáles son los temas, y se van zambullendo en eso. Entonces acá las técnicas, lo que no significa que no haya una técnica para investigación dogmática, pero ustedes están más familiarizados, más familiarizadas. Nosotros hacemos como un zoom, si se quiere, en lo que es la investigación más empírica. Estaría bueno que, yo quiero, algunas cosas las han visto con Luis en la primera clase de esta unidad. Yo voy a decir un par de cositas que son casi lo mismo, pero quizás de otra forma. Es tener en cuenta esto de los métodos y las técnicas, digamos. Juni creo que no creo, Juni les plantea esta distinción conceptual, pero a la vez después
el uso indistinto de la idea de métodos y técnicas. Métodos como un concepto general, como el conjunto, la técnica como algo específico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, él dice, creo que utiliza el ejemplo de la observación. El método es la observación y va a haber diferentes técnicas para acercarse a observar un fenómeno, ¿no es cierto? Yo puedo hacer un método, el método puede ser la la investigación documental, y voy a tener diferentes técnicas, uno puede ser análisis de contenido, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahora. Entonces ustedes tengan en cuenta que a priori hay una distinción conceptual, pero el uso de la disciplina, de la metodología, ha llevado a que utilicemos indistintamente métodos y técnicas. Entonces, en línea general, cuando hablamos de métodos y técnicas, estamos hablando de casi lo mismo. Pero está bueno que tengan ustedes en la cabeza esta distinción conceptual, por si es que hay alguien, cuando ustedes leen o charlan con alguien, está utilizándolo diferentemente a los dos términos, ¿cierto? Ahora bien, ustedes acuérdense cuando hemos empezado metodología, sobre todo en la unidad 1, también con Vicky, lo que decíamos es que lo que distingue la investigación científica es que nosotros nos planteamos un hecho, hay un hecho cognitivo, siempre hay un hecho cognitivo, hay un sujeto que quiere conocer y un objeto que es conocido. Eso es siempre. La vida la podemos mirar desde esa perspectiva, ¿cierto? Cuando hacemos que haya conocimiento científico es cuando decidimos que ese hecho cognitivo se vehiculice a través de un método científico, ¿cierto? Acercarnos a, yo quiero conocer la realidad, quiero conocer qué les pasa a las usuarias del sistema judicial en términos de acceso de justicia, y yo soy el sujeto cognoscente, el hecho a conocer, el objeto a conocer es ese fenómeno del acceso a la justicia, y yo voy hacia él, a ese fenómeno. Y lo voy a través de un vehículo, ¿cierto? Entonces, si nosotros ya afinamos un poquito el lápiz, el método, ¿no es cierto?, o la técnica, es lo que nos permite directamente abordar esa realidad que nosotros queremos mirar, para recolectar información, ¿no es cierto?, y que esa información sea un dato científico. Vamos por partes. Entonces, el método a mí me sirve, yo lo que hago es que digo, yo quiero conocer, por ejemplo, en el grupo de actores económicos, donde estoy yo, quiero conocer por qué en la discusión pública la cuestión del involucramiento o el potencial involucramiento de actores económicos en crímenes de lesa humanidad siempre ha estado dejado de lado. Nosotros hablo como más general. Es un trabajo práctico que nos han enviado. Bueno, ahora bien, yo lo que digo es, yo quiero conocer eso. Entonces, ¿dónde está la discusión pública? En los medios de prensa. En línea general uno podría decir, o yo puedo decir que de toda la discusión pública quiero mirar los medios de prensa. Entonces yo lo que quiero es ir a abordar qué es lo que dicen los medios de prensa sobre este fenómeno, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que decidir un método, ¿no es cierto?, que me permite llegar hasta ahí. Por ejemplo, un método podría ser la entrevista, ir a entrevistar a periodistas. O puedo también ir a entrevistar a víctimas o abogados y juezas que vengan y me digan por qué ustedes creen que cuando hablan de este tema los medios de prensa no lo toman. O hablar con periodistas para decir, che, vos que sos periodista que cubre este tema, ¿por qué no lo tocas? ¿O por qué se lo toca poco? Etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces yo lo que tengo es un fenómeno y el método me permite un vehículo para ir a recolectar la información, que una vez sistematizada es el dato que yo voy a recopilar para poder saber o concluir o responderme a mi pregunta de investigación, ¿no es cierto? El dato es, primero yo recolecto la información, esa información se convierte en dato después que yo la analizo, ¿no es cierto? Entonces, nos quedemos con esta idea de que nosotros queremos conocer algo. Y nuestra tarea ahora, en esta dimensión estratégica, la segunda parte, es poder identificar qué vehículos vamos a usar para llegar a obtener la información y el dato que nosotros vamos a usar para contestar nuestra pregunta. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Entonces, acá no se hace investigación porque me gusta hacer entrevistas. La entrevista es importante, la investigación documental es importante, la encuesta es importante, solo si es un buen vehículo para lo que yo me estoy planteando.
Por eso yo no puedo empezar y decir que voy a utilizar encuestas o entrevistas o lo que sea, cualquier técnica, si yo no tengo claro cuál es mi pregunta de investigación, mis objetivos generales, el problema, mi hipótesis, etc. ¿Cierto? Son cosas, es el fenómeno, lo que sucede atrás, lo que determina qué método y vehículo yo voy a usar, ¿no es cierto? Y esa tiene que ser una decisión razonada, ¿no es cierto? Nosotros cuando utilizamos, ¿cómo nosotros vamos a ir decidiendo ese método? Porque nosotros tenemos que tener claro al mundo empírico qué cosa le queremos preguntar. ¿Por qué? Porque hay métodos que nos permiten preguntar algunas cosas y otras no. No hay un método más bueno o menos bueno que otro. Es en general o en abstracto. Es en particular respecto de la investigación que estamos haciendo, ¿no es cierto? Entonces el método a mí me va a permitir preguntar algunas cuestiones. Yo puedo, a través de la investigación documental, conocer un montón de cosas, pero otras no, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que definir, tener claro que de todo ese fenómeno general, por ejemplo, alguien decía, bueno, ¿cuáles son los obstáculos del acceso a la justicia? ¿Por qué no se ha logrado mayores niveles de justicia en temas de actores económicos? ¿No es cierto? Esa es la gran pregunta. Entonces yo voy a hacer una investigación documental. La investigación documental y decido mirar entre esos documentos a sentencias o requerimientos de elevación a juicio o autos de procesamiento, que son documentos judiciales. Ahora, yo tengo que saber que no todos los aspectos van a surgir de ese documento. No todos los aspectos que yo quiero conocer. Porque, por ejemplo, un documento de autoprocesamiento no me va a dar datos muy importantes, pero no me va a explicar por qué este es el único caso. ¿No es cierto? Yo voy a tener que hacer otro tipo de cosas. Entonces, yo tengo que, al momento de decidir nuestros métodos y técnicas, tengo que tener en cuenta que qué es lo que quiero preguntarle al mundo empírico y qué cosa particular o qué tipo de información en particular el método es capaz de ofrecer. Por eso es importante recurrir a Juni, porque él te da una idea de qué cosa uno puede sacar de una información documental. Pero utilizan el sentido común. Ustedes utilicen el sentido común. Ustedes saben que una sentencia les dice cosas, un documento histórico le dice otra, etcétera, etcétera. Entonces vamos pensando, un artículo de prensa les dice muchas cosas y muchas otras cosas no les dice, ¿no es cierto? Y entonces ahí surge esta cuestión de la complementariedad de técnicas, de investigación o métodos. Yo voy a utilizar un método para preguntarle al mundo empírico algunas cuestiones particulares, o voy a utilizar un método para preguntarle al mundo empírico otra cuestión particular, ¿no es cierto? Entonces yo voy a ir complementando. Además, yo lo que voy a hacer es voy a complementar mis métodos para poder saber si lo que yo he conocido, la información que tengo, el dato que tengo, es fiable, y yo voy a utilizar otro método para contrastarlo. También voy a tratar de hacer eso. Entonces, en el momento de decidir nuestro método, tenemos que tener claro esa distinción, pero no marearnos porque hay un uso indistinto. Tener claro de qué estamos hablando cuando hablamos método, que es ese vehículo que nos va a transportar a la realidad y al mundo empírico, ¿no es cierto? Para convertir información que está ahí en datos a través del análisis de la rigurosidad, y que cuando nosotros lleguemos en ese vehículo, nos subimos a ese auto, a esa bicicleta, a ese monopatín, vamos a llegar a ese mundo empírico a preguntar algo. Entonces no podemos llegar sin tener claro qué queremos preguntar o qué queremos conocer a través de ese momento, de ese método, y obviamente vamos a tener que pensar que ese método tendría que ser complementado para conocer más o para validar, ¿no es cierto? Cuanto más sofisticada es la investigación, más métodos de validación y complementación se utilizan, ¿no es cierto? Se entiende hasta aquí un poco. ¿Preguntas, Alberto, bueno, Agustino o Vicky? ¿Comentarios? Alberto, habías desconectado tu micrófono. Pensaba que querías decir.
Perfecto. Bueno, entonces, Estaba todo bien, quedaba todo clarito, disculpen. Pasa que me olvidé de activarlo con el botón de acá del micrófono. perfecto, buenísimo, muchas gracias. Entonces, nosotros acuérdense que, entonces, cuando nosotros estamos frente a esta situación de que ustedes, para el segundo parcial, van a tener que simular estar en esta situación, ¿no? Ustedes van a tener que escribir qué métodos utilizarían, ¿no es cierto? Ustedes tienen que pensar que hay tres momentos importantes. Es seleccionar la técnica o el método, elaborar el instrumento y el procedimiento a través del cual ustedes van a llevar a cabo ese acto cognitivo con esa técnica, y ahí vamos a charlar un poquito de esto hoy también. Elaborar el instrumento, porque cuando, por ejemplo, Belén les contaba de encuestas, porque ustedes creen que la encuesta les va a proveer información importante, que va a ser un dato en el cual ustedes se van a basar para responder su pregunta, ustedes tienen que elaborar el instrumento de encuesta. No pueden salir a hacer una encuesta y pararse en la calle y preguntarle aleatoriamente a la gente algo. No, ustedes tienen que saber qué le van a preguntar, cómo le van a preguntar, cuántas preguntas van a hacer, qué opciones les van a dar, si van a hacer encuestas abiertas o encuestas cerradas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cierto? Ustedes tienen que seleccionar primero la técnica y después sentarse a elaborar el instrumento y el procedimiento. Ustedes pueden decidir que lo mejor para ir a Maicha del Valle es un automóvil, digamos, pero tienen que decidir qué automóvil va a ser. Digamos, en este caso, ustedes no eligen, no van y eligen modelos de técnica. Ustedes elaboran la técnica, ustedes elaboran su propio auto, ¿no es cierto? Será un 4x2, una 4x4, uno 3 puertas, no sé, de acuerdo a la necesidad. Ustedes tienen que elaborar el instrumento. Toda técnica requiere la elaboración del instrumento. El instrumento es esa lista de preguntas, o llamamos a investigación documental, que sería un instrumento. Y tienen que tener un procedimiento, ¿no es cierto? Voy a hacer encuestas en qué momento, cómo se las voy a mandar a la gente, etc. Entonces el procedimiento en la investigación documental, ya vamos a ver, va a ser cómo voy a buscar artículos de prensa, a qué archivos voy a ir, etcétera, etcétera. Entonces, tienen el primer momento de selección la técnica, el segundo momento de elaborar el instrumento y el procedimiento, y el tercero es ya ir con esa técnica que se representa en un instrumento y un procedimiento a recolectar la información. Entonces vamos a pasar a ese momento importante. Ahora bien, volvamos con investigación documental, ¿no es cierto? Nosotros empecemos con investigación documental y esto va a ser bastante más rápido, digamos, ¿no? O sea, nosotros tenemos que sentarnos a pensar qué queremos preguntarle al documento, ¿no es cierto? Y ahí ya vamos a hablar dentro de un rato de las limitaciones de un documento, ¿no es cierto? Lo primero, ustedes pueden pensar que, por ejemplo, si yo quiero hacer investigación de actores económicos y quiero conocer cómo se han dado los procesos de judicialización, cómo se han dado, qué obstáculo ha habido, quiénes participaban, cuánto duran los procesos, etcétera, etcétera, puedo elegir utilizar un tipo de documento que serían artículos en medios de prensa, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que definir, ¿no es cierto? Tengo que definir qué le voy a preguntar al documento, ¿no es cierto? Tengo que tener claro qué aspectos de todo esto. Es muy factible que un artículo de prensa no me permita a mí conocer sobre, por ejemplo, aspectos procesales de un caso de actores económicos. Quizás sí me permita conocer quiénes son las víctimas, quiénes pueden ser los acusados. Yo tengo cierto conocimiento de qué me dan los artículos de prensa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que tener claro, cuando nos sentamos frente a un documento, qué cosas le podemos preguntar. Obviamente también tenemos que saber que el documento puede estar escrito en un momento pasado, por lo tanto, hay cosas que
le podríamos presentar un documento, pero ese documento no nos va a poder dar porque está escrito en el 2010. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué cosas queremos preguntarle al documento y hasta cuándo le podemos preguntar algo al documento? Nosotros no tenemos que ir ubicando. Ustedes acuérdense que siempre cuando hablamos de metodología, nosotros le vamos diciendo que es una cuestión de ir afinando siempre, ¿no es cierto? Y ir dejando cosas de lado. Entonces yo tengo que decidir, yo he decidido que voy a basar mi investigación para poder conocer y describir el proceso de judicialización de temas de actores económicos y lesa humanidad, voy a utilizar como los documentos que van a ser artículos de prensa. Los busco los artículos de prensa, los identifico, y hay un artículo de prensa que está escrito en 2010 y otro en 2018. No puedo salir a preguntarle lo mismo a cada uno de esos artículos. Entonces hay que tener una conciencia clara de qué es lo que voy a hacer yo con ese documento, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo puedo conseguir? Ahora, ¿cómo se sabe eso? Porque ustedes vienen investigando y ustedes vienen elaborando y vienen pensando. Acuérdense que investigar implica estar en el bloque 1, en el bloque 2 y en el bloque 3, ¿no es cierto? Ahora bien, nosotros lo que tenemos que hacer es diseñar el instrumento, ¿no es cierto? Generalmente, ¿qué es lo que hacemos? ¿Cómo se hace la investigación documental? Nosotros lo que podemos hacer es, ¿qué le quiero yo preguntar al documento? Entonces yo le quiero preguntar al documento si menciona a actores económicos. Supónganse que yo he decidido, vamos a cambiar otro tema y decimos, bueno, en actores económicos queremos preguntarnos si los órganos internacionales de derechos humanos mencionan la complicidad económica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la discusión de actores económicos hay una literatura que viene diciendo que realmente la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, los órganos de Naciones Unidas se vienen olvidando de este tema. Y entonces nosotros decimos, che, bueno, pero eso lo han dicho en el 2017, 2018 los autores, las autoras. Veamos si realmente esto ha cambiado o no, ¿no es cierto? Entonces, yo lo que quiero preguntarle al documento no es qué es lo que dicen sobre la complicidad económica y actores económicos. Lo que yo quiero preguntarle al documento es si la menciona. No quiero, a mí, por alguna razón estratégica de la investigación, o en este momento de la investigación, solamente quiero saber si el documento menciona o no menciona. No si se trata de actores económicos, si lo profundiza, etc. Yo quiero saber si lo menciona. Entonces, tengo que crear un instrumento para saber eso. Entonces, quizás el instrumento sea un criterio de palabras claves para buscar en el PDF. Entonces, mi instrumento de abordaje al documento es buscar actores económicos, complicidad económica, empresas y derechos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo lo que creo, mi instrumento, es una serie de palabras claves que las voy a poner en el buscador del documento. Ustedes han visto que agarran todo documento, se puede buscar Word, PDF, etc. Entonces, páginas web. Entonces, ese es su instrumento. ¿Por qué solamente ese es su instrumento? Porque ustedes lo que quieren saber es si lo mencionan o no lo mencionan. No están haciendo una evaluación, no quieren saber cuán profundo es, ¿no es cierto? Entonces, ustedes diseñan el instrumento y están definiendo el criterio para identificar la información relevante. Encontrar estas palabras implica que el documento lo menciona. Punto. ¿No es cierto? Esa es una forma de crear un instrumento. Ahora bien, quizá ustedes en el documento quieren saber mucho más. Ustedes ya no tan solo quieren saber si el documento tiene o no tiene menciones a la complicidad económica. Ustedes quieren saber algunos aspectos relevantes del fenómeno de la complicidad económica, ¿cierto? Entonces ahí ya no hacen una búsqueda, sino crean categorías de lo que quieren conocer, ¿no es cierto? Entonces yo lo que quiero saber es si yo voy a mirar otra vez documentos de Naciones Unidas, de la Comisión Interamericana, de la Corte Interamericana, y voy a ver, yo quiero analizar el grado de profundidad sobre la temática. Entonces quiero saber si identifican casos, si identifican acusados, si identifican patrones de conducta,
se identifican jurisprudencia, se identifican nombres de empresas, etcétera, etcétera. Entonces me creo una categoría, porque ahí ya mi abordaje del documento no es tan solo la mención, si este documento menciona o no complicidad económica, actores económicos, lesa humanidad. Ahora lo que yo le estoy preguntando al documento es un poquito más. Lo que quiero saber es qué cosas o cómo menciona o se refiere al tema de complicidad. Y por lo tanto creo categorías. Entonces yo puedo leer un documento de Naciones Unidas o de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los desafíos de la impunidad, sobre el terrorismo de Estado. Entonces, en la primera opción, la primera variable es, no, sí toca el tema, ¿no es cierto? Porque yo he encontrado que lo toca. Ahora bien, si voy más profundamente, voy a decir, sí toca el tema, pero cuando lo toca el tema, lo único que menciona es que hay denuncias en los países, porque he visto que solamente menciona a denunciantes. No menciona ni la suerte de los procesos, no menciona a quienes se están acusando, sobre qué delitos, nada. ¿Se entiende? Esto de qué queremos preguntarle al documento y del diseño del documento. Entonces nosotros tenemos que definir esos criterios para identificar la información y construir esas categorías y variables, que no son las mismas. Miren las dos grandes diferencias, ¿cierto? Y tener en cuenta, muy importante, qué tipo de datos estoy buscando. Digamos, si estoy buscando algo mucho más profundo o menos profundo, si menciones literales o no menciones literales, si estoy buscando tonos, ¿no es cierto? Uno podría decir que lo que yo quiero investigar en el tema de actores económicos es hasta qué punto los artículos medios de prensa, grandes medios de prensa, tienden a, cuando tocan el tema, tienden a minimizar el fenómeno, ¿no es cierto? Entonces yo ahí ya lo que le estoy buscando al documento es el tono del documento. Si es un tono denunciante o es un tono minimizante, por así decirlo. Construye esas categorías, ¿no es cierto? Entonces, lo que busco, hago un análisis de contenido, de qué palabras, qué adjetivos se usa. La terrible brecha de impunidad. Bueno, es un documento denunciante. Si yo por otro lado digo, o por el otro lado digo, el fenómeno marginal de la complicidad económica no es relevante para la lucha de los derechos humanos. Bueno, ahí es minimizante. Entonces yo ahí le busco otra cosa al documento. ¿Qué estoy buscando? Que estoy buscando el tono del documento. Entonces ahí va cambiando, diríamos, qué queremos preguntar en el documento. Siempre le estamos preguntando sobre actores económicos, siempre estamos hablando del proceso de judicialización, pero el documento X que estoy enfrente decido mirarlo. Si toca el tema, cómo lo toca o con qué tono lo toca. Miren las tres cosas que eran diferentes. Entonces yo tengo que pensar qué quiero hacer, ¿no es cierto? Ahora bien, ¿cuáles son los riesgos? A ver, ahí está, perfecto, sí. No pensaba que la había preparado diferente a la clase de lo que le había escrito. Entonces, ¿cuáles son los riesgos límites? ¿No es cierto? Uno tiende, por una construcción cultural y social, a ver a lo escrito como algo serio, con mucha autoridad. Y nos lo creemos, ¿no es cierto? Entonces, uno cuando va a preguntar algo, no va que cuando vos sos investigador o investigadora y estás buscando información, no vas a buscar que te convenzan, ni tampoco te vas a pelear con a quien le preguntas. Vos lo que vas a buscar información. Entonces, no tenemos que ir a verlo y creernos todo o pelearnos con todo lo que leemos. Es solamente encontrar la información. Ahí tenemos que dejar de lado nuestros juicios valorativos. Entonces, yo no puedo ir a leer el documento de la Comisión Interamericana que no nombra el tema de la complicidad económica y decir, pucha, esto de la Comisión Interamericana, qué ciegos que son, que no ven esta problemática. No, digamos, ¿no es cierto? Ni tampoco tengo que ir a creerle, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos no toca este tema no es relevante o no existe. No, ustedes han ido a leer no para convencerse, eso es en otro momento de su vida. Acá han ido a buscar información. Entonces hay que tener claro ese riesgo de que uno puede creer que porque lee, uno puede engañarse y contestarse la pregunta
o cambiar su eje porque le crea un documento. No, ustedes están buscando información. ¿Se entiende esto que no? Hay que ir como un poco más, un tono más neutral hacia el documento. Ahora bien, los documentos siempre están sujetos a interpretación. Depende de quién los lee, cómo los lee, cuándo los lee, interpreta de una forma. Por eso ustedes tienen que ser muy claros en los momentos anteriores. Digamos, porque ustedes pueden decir, ah, no, yo me he basado en lo que ha dicho los artículos de prensa y yo lo leo y, digo, y pienso otra cosa. Y ustedes me dicen, no, 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 miren, yo he hecho las categorías, he hecho las variables y recolecto la información de esta forma. Entonces, ustedes tienen que sacarse los riesgos interpretativos, que ustedes están interpretando algo, ustedes siempre van a interpretar algo, pero esa interpretación tiene que ser no discrecional, tiene que estar de alguna manera objetivada, en el sentido no que sacamos de lado la subjetividad, sino de última explicar por qué lo interpretó así. Entonces vos lo has interpretado así porque has hecho estas variables, estas categorías. Entonces vos me has dicho el procedimiento que has buscado en el texto. Y yo te digo, pero vos lo has interpretado así, como que esto no hace mención, y la verdad, y tu conclusión es que la Comisión Interamericana no se ocupó del tema, y en tu procedimiento has dicho que has mirado el texto, y no has mirado las notas al pie. En las notas al pie, hay 5 notas al pie que hacen referencia a informes anteriores de la Comisión Interamericana. Interpretó mal el texto. Pero ¿cómo sé yo que vos lo interpretó mal? Porque he visto tu procedimiento. Porque vos me lo has contado. Entonces, tenemos que acordarnos que un documento siempre está hecho para ser leído, pero fundamentalmente está hecho para ser interpretado. Porque no somos sujetos pasivos cuando vamos a conocer. Nosotros le ponemos algo a lo que vemos. Entonces, ustedes tienen que tratar de no caer presos y presas de su propia interpretación. Ustedes van a llegar a los documentos con un sesgo, con una mirada particular. Bueno, tienen que tratar de mostrar que la conclusión final sobre ese dato científico ustedes han seguido un procedimiento, ¿no es cierto? Otra cuestión, los documentos, por una cuestión límite, una limitación, siempre simplifican la realidad, encapsulan un momento histórico, momento dado, con una sola voz o con muy pocas voces, con un tipo de lenguaje, no hablo del idioma, del lenguaje, más jurídico, menos jurídico, más coloquial, más antropológico, más de los medios de prensa, etc. Entonces ustedes tienen que saber que por más que el documento sea muy bueno como fuente, como recurso, para sacar información, tienen que saber que siempre el documento recorta la realidad. Y si ustedes están mirando un fenómeno complejo, tienen que pensar que van a tener que complementar, ¿no es cierto? Otra cuestión es la autenticidad de los documentos, ¿no es cierto? Tenemos que ver bien, y eso tienen que ver. Hay documentos que son anónimos, hay documentos que pertenecen a un... Entonces yo voy y leo un documento de la Comisión Interamericana, en realidad no era el documento de la Comisión Interamericana, en este lo firma una persona particular. Entonces ahí ya es diferente. O voy a leer un documento, una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de Argentina, y voy a leerlo, lo tomo como un documento y asumo que la jueza Victoria Fernández Almeida ha firmado esa sentencia porque es jueza, pero después tengo que leer bien si esa jueza no ha votado en ese fallo ese día. ¿Cierto? Entonces hay que ver la autenticidad en el sentido de a quién le estamos atribuyendo lo que está diciendo. Y después está la autenticidad de que si realmente es falso o no. Internet está plagado de documentos falsos, de documentos retocados. No falsos completamente, retocados en algunas partes. Ustedes van a encontrar versiones preliminares de un libro, pero no la versión final. Van a encontrar versiones reducidas de documentos más grandes. Entonces tienen que tener en cuenta de que hay un límite o hay un riesgo en el tipo de documento. Tienen que saber bien y estar atentos a esto. Hay otro límite que es la credibilidad del documento frente a otros documentos que lo pueden llegar a contradecir. No siempre el documento es creíble para otros documentos, porque hay en tela en juicio. Entonces ustedes también tienen que saber que ese documento puede haber sido contradicho por la misma institución o por otros u otras que producen documentos de ese tipo. Entonces también tienen que saber que no se quedan con un solo documento, tienen que salir a confrontar con sus rivales. Y eso hay, por ejemplo,
yo puedo basarme en documentación de organizaciones de la sociedad civil, de informes de derechos humanos que hacen estas organizaciones. Y todas estas organizaciones me dicen que hay una brecha de impunidad. Pero después leo un informe, entonces, bueno, tenemos que saber que lo que dice la sociedad civil es una mirada, porque después me saca un informe el Ministerio Público Fiscal, la Procuraduría General de la Nación, y me dice que sí están investigando los temas de complicidad económica. Hay un problema de que a quién le creo. Bueno, yo tengo que justificar qué dato tomo y cómo lo tomo. Y eso volvemos otra vez a lo muy creíble. Si ustedes van y le creen solamente a las ONG o solamente le creen a la Procuración, no van a poder poner en tensión y ver cómo se complementa. Ustedes van a buscar datos, no a ser convencidos o a poner en disputa lo que están leyendo, ¿cierto? Y el otro punto que es muy importante, ustedes tienen que saber que los documentos tienen una historicidad. Están escritos en un momento, dicen determinadas cuestiones, abarcan parte de la historia, digamos. Entonces, no son 100%. Yo leo un libro de filosofía y en líneas generales, un libro de filosofía, ciertas discusiones van a ser o tienen pretensión de ser aplicadas en diferentes momentos de la historia. No en todos, pero sí en diferentes. Yo puedo leer el capítulo 1 del marco teórico del libro de Victoria, y ese marco teórico tiene pretensiones de abarcar de cierta atemporalidad. Ahora, un documento específico que da datos empíricos habla solamente de ese momento en el cual está mirando. Y hasta el momento que ha mirado, porque hay una fecha en que se termina de escribir, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta esos límites. Ahora, yo pensaba que iba a ser una clase, ustedes saben que hablo mucho, que iba a ser una clase corta y llevamos 45 minutos. Tipos de documentos. Piensen que cuando hablamos de documento hablamos en términos amplios, ¿no es cierto? Hablamos de documentos escritos, visuales y audiovisuales. Todo eso es documentación, ¿no es cierto? No nos quedemos que solamente lo que está escrito. Podemos pensar también que si vamos a cultura o a analizar fenómenos que no están relacionados a los modos tradicionales, diríamos, de relacionarse en el mundo occidental, ahí vamos a ver, o se abre el campo de lo documental. Lo que denominaríamos arte rupestre, quizás también en un contexto sea investigación documental, ¿no es cierto? Hay una transmisión, se documenta, porque acuérdense, la idea es documentar, el documento no por su formato, sino por su objeto, que hay alguien que ha documentado la realidad a través de la escritura, de una imagen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay algunos que te dicen que las obras de arte son parte de una investigación documental. Me paro frente a una obra de arte para ver qué me está diciendo la realidad. Solo tengo que tener una visión amplia, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta el contenido, digamos. En líneas generales, lo que se propone, el contenido ficticio y el contenido real como una primera categoría muy fuerte para dividir el mundo. Cuando hablamos de contenido ficticio y real, estamos hablando también de religioso, y real. Yo no puedo, una novela, un escrito religioso, etcétera, no tienen un contenido necesariamente real, en el sentido que hay una correspondencia o una pretensión de correspondencia con la realidad, ¿no? O sea, tenemos que tener en cuenta ese tipo de cuestiones. Y después hay otros documentos que son de tipo, que los podemos ver respecto de la intencionalidad. Y eso es muy importante, porque ustedes tienen una ética. Hay documentos que son privados. Yo le mando un email a Vicky. De repente Vicky, en su paper que publica o en su tesis, cita que ha hecho un análisis documental de trabajo o de documentos de autoría de Gabriel Pereira y cita ese email. Es decir, ojo el piojo. Si es privado, hay cosas que no puedo publicar. Entonces mi instrumento va a ser diferente y mi procedimiento va a ser diferente.
Y por lo tanto, en el procedimiento voy a tener que pedir una autorización a Gabriel para analizar y publicar el dato que lo he sacado de su email. El documento público es más fácil, pero hay algunos documentos públicos no es porque están producidos por el Estado. Los documentos públicos es porque son de conocimiento y acceso público, ¿no es cierto? Entonces, no puedo ir a publicar un dato o una resolución judicial o una presentación judicial que ha sido hecha por un fiscal, un defensor público o un juez, porque sea público, porque lo ha escrito, la autoría es estatal. No, eso quizás no es público, está bajo secreto sumario. Toca temas sensibles a las partes del caso y por lo tanto cae en el ámbito de la privacidad. Entonces, lo público no es por quien lo escribe, sino por el fin, ¿no es cierto? Y ustedes ya van a ver que hay publicidad restringida, o sea, hay algunos actos que son públicos pero requieren de autorización, son públicos pero no los tiene todo el mundo, entonces tienen que pedirlos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tengan en cuenta que tenemos un amplísimo abanico de qué son los documentos, qué son los documentos públicos y qué son los documentos en general. Yo lo que voy a hacer antes de pasarle a Vicky, yo por ejemplo acá, ¿se está compartiendo? ¿Se comparte, Vicky? Todavía Todavía no. no. Todavía no. A ver, voy a poner otra vez. A ver. Ahí va. Compartir. Ahí. No, todavía no. Dice haga doble clic para habilitar el modo de pantalla completa. Capaz que eso le falta a usted. A ver. Ahí nada, ¿no? No, nada. Es muy raro porque me dice que mi modo de compartir está en pausa. Y no sabía que existía un modo pausado de compartir. A ver, vamos a intentar otra vez. Sí, yo por ahí para agregar en esto de Ahí, lo... Ah, ahí sí. sí, perfecto. Entonces están viendo un Excel, ¿no es cierto? Sí. Bueno, a ver, voy a intentar sacarme de acá. En realidad se está viendo el Explorer, todavía no está abierto el Excel. Vos, Claro, Vicky, veo un estamos Excel. viendo estamos viendo la lista. Dice, o sea, está el Excel, pero hay que hacer clic en el Excel. Ahí. Todavía no. No, no se está viendo el Excel propiamente dicho. Ujú. Ajá. Aparece tu escritorio y ahí la Bueno, carpeta que dice actores económicos, recolección de datos y datos. vamos a intentar otra vez. A ver qué es lo que está pasando. A ver. Bueno, yo por ahí para agregar esto de público o privado, hasta que, bueno, ahí ha podido el profe compartir. ¿Ahí se ve? Sí, Bueno, ahí voy rápido. Esto es parte de una investigación donde, sobre actores económicos y de humanidad, lo que queremos hacer en la investigación es conocer un poquito en profundidad cómo se han dado los procesos de litigio. Digamos. ¿Y qué es lo que nosotros hacemos? Uno de los dos tipos de documentos que queremos mirar son artículos de medio de prensa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos decidido que los artículos de medio de prensa nos pueden ayudar a describir algunos aspectos del fenómeno. ¿Por qué? Porque no podemos salir a todos los juzgados o a todas las fiscalías a preguntar si hay causas o no. Y tenemos una intuición fuerte de que cuando existen estas causas, salen en los medios de prensa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hemos creado un procedimiento para encontrar estos artículos y un procedimiento para preguntarles cosas. El procedimiento para preguntar ha sido
unas palabras clave para buscar en Google, en Internet, ¿no es cierto? Y ese procedimiento también, basado en cierta experiencia, implica que solamente vamos a ver las noticias, las entradas que Google nos proporciona en las primeras 3 páginas. Porque después de la tercera página se tiende a repetir o a dar información que no realmente está relacionada a actores económicos, ¿no es cierto? Y también el otro procedimiento es que cuando encontramos esos informes, los vamos juntando, esos artículos de medio de prensa, que son documentos, los vamos compilando en orden cronológico de más reciente a más viejo. ¿Por qué? Porque tenemos la intuición fuerte de que el artículo más reciente es el que nos ayuda a entender mejor lo que ha pasado. Siempre hace ese artículo una recopilación de lo que viene pasando en la causa, ¿no es cierto? Entonces lo que nosotros hemos hecho es crear una matriz, unas categorías de datos que queremos conocer, ¿no es cierto? Entonces hemos agarrado y hemos puesto uno que son datos generales. Nombre de la causa, empresa, grupo económico, etcétera, etcétera, etcétera. Después, otra tercera que se llama participación de diferentes actores. O sea, tendemos a pensar que en una causa seguro están la fiscalía, si son causas penales, la fiscalía, la defensa, pública y o privada y el juez. Pero también puede haber querellas, puede haber amicus curiae, puede haber querellas estatales o querellas de la sociedad civil, puede haber intervención de organismos estatales, del Poder Ejecutivo, haciendo informes, etc. Entonces lo que hacemos es crear otra categoría que se llama participación de diferentes actores. Y después creamos otra categoría que se llama curso del proceso judicial, ¿no es cierto? Y ahí ya queremos saber cosas como cuánto duró la investigación, las fechas de la declaración indagatoria, si se ha pedido procesamiento, si se ha contestado, si hay apelación, si ha intervenido una Cámara, si ha intervenido la Corte Suprema, etcétera, etcétera. Yo les voy mostrando todo ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Y dejamos una columna amplia que dice, esta que ven acá, detalles de acontecimientos relevantes durante el proceso que no han sido capturados en las preguntas anteriores. ¿No es cierto? Como una categoría amplia. Todo eso hemos soñado que le podemos preguntar a artículos de medio de prensa. Obviamente, cuando hemos ido a mirar los 2 o 3 artículos, nos hemos dado cuenta que el nombre formal de la causa, generalmente un artículo de medio de prensa, que puede ser, no artículo de medio de prensa, artículo de internet, muchas veces no te lo da. El nombre informal sí, el grupo económico al cual pertenece la empresa no. La cantidad de víctimas sí, pero el tipo de víctimas no. Muchas veces no te dice la jurisdicción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Entonces después nos hemos empezado a dar cuenta que toda esta ambición de preguntarle todos estos temas, algunas cosas sí vamos a encontrar, pero otras seguramente no vamos a encontrar. No obstante ello, hemos empezado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, por cada documento, cada artículo que nos proporciona Google, que puede ser, miren ustedes la variedad, Google nos puede dar en la primera entrada una sentencia, en la segunda nos puede dar un informe de ONG, en la tercera nos puede dar un artículo del diario Clarín, en la cuarta nos puede dar un informe de Naciones Unidas. Todo eso puede darnos Google, ¿no es cierto? Entonces nosotros lo que hacemos es a cada artículo le preguntamos todo esto. Ya sabemos que hay preguntas que son al vicio, pero lo mismo le hacemos al artículo, ¿no es cierto? Y después, aquí, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá causa, ustedes están viendo acá, abajo ponemos el nombre y vamos llenando cada una de las celdas que ustedes han visto más arriba, ¿no es cierto? En el Excel. Y vamos contestando esas preguntas. ¿Qué hemos hecho ahí? Nosotros hemos diseñado un procedimiento, hemos diseñado una herramienta, hemos puesto las categorías y hemos decidido que vamos a ir a preguntarle a cada uno. Ahora bien,
estoy mintiéndole un poquito, porque esa es una matriz de codificación para todo tipo de documentos que nosotros queremos mirar en la investigación. Todo eso queremos mirar. Ya somos, pero hemos utilizado una sola matriz, cuando digo codificación, perdón, esto de establecer categorías de esa forma que ustedes han visto se llama como codificación, codificas la información. Nosotros ya sabemos que algunas de estas preguntas no nos van a responder los medios de prensa, pero cuando miremos sentencia, también vamos a hacerle estas preguntas. ¿Por qué? Porque Google nos va a dar muchas cosas. Google nos va a dar muchas cosas. Entonces tenemos que tener un tipo de, una cantidad de variables y categorías muy amplias para poder capturar todas las cosas que nos va a dar Google. Después, en otro momento, queremos hacer entrevistas. Y quizás a las entrevistadas y los entrevistados les preguntemos algunas de las cosas que están ahí en ese Excel que les he mostrado. Pero no necesariamente. Vamos a ver, ya lo decidiremos. Pero nosotros queremos primero ir a los documentos, tener información de esos documentos, preguntarles cosas, para después ir a sacarle el jugo a las entrevistas que vamos a hacer. ¿No es cierto? Ya sean en preguntas para entender bien el caso, para ver su visión, ya decidiremos, ¿no? ¿Se entiende? Entonces ahí le estoy mostrando cómo abordamos una variedad de documentos, cómo nos paramos en los tres momentos y cómo ya estamos pensando en la complementariedad de métodos. Eso es un poquito un ejemplo muy rápido de una investigación que estamos haciendo sobre actores económicos. Bueno, hasta acá, preguntas de Alberto Agustín o intervenciones, Vicky, me va a quedar una intervención colgada ahí. Sí, Sí, yo quería... Alberto. Perdón. Sí, yo quería más o menos, ya habíamos analizado algo de documentos en el trabajo práctico 3, que fue antecedentes, y ahora estamos analizando documentos de investigación. Me gustaría saber alguna diferencia entre, bueno, que son, creo que son obvias algunas, entre antecedentes y documentos de investigación. Y si también estos antecedentes pueden ser usados como documento de investigación, si hay una relación género-especie o alguna otra característica. Muy importante eso. Nosotros los antecedentes son documentos bibliográficos, son literatura, ¿no es cierto? Muy, pero muy excepcionalmente pueden llegar a ser informes o documentos de tipo estatales, digamos. Pero en línea general, en los antecedentes, y muy buena la pregunta que has hecho, para que lo diferencie. El antecedente es lo que nos ayuda a pensar cuál es nuestra pregunta y justifica que tengamos esa pregunta. Esa es la bibliografía. Nosotros nos paramos sobre esa bibliografía para decir, miren, hay una pregunta de investigación y es justificada en el campo de estudio. Ahora, toda esta documentación es la que te responde la pregunta, no es la que te justifica la pregunta. Son diferentes documentos. Entonces, por ejemplo, yo voy a utilizar documentación, yo voy a utilizar antecedentes, por ejemplo, yo he hecho otra investigación sobre la discrecionalidad de los jueces en el dictado de sentencia. Entonces yo cito a determinados autores de la doctrina jurídica y de la Academia de las Ciencias Políticas para mostrar que no se sabe bien por qué algunos jueces y algunas juezas utilizan criterios interpretativos disímiles. Esas doctrinas que yo utilizo, esa bibliografía, esa literatura que yo utilizo en los antecedentes, la utilizo para justificar. Ahora bien, quizás esa doctrina también es documentación que yo utilizo para contestar la pregunta. El mismo autor ha escrito otro libro que me ayuda a contestar la pregunta, y yo lo utilizo como información documental. Por ejemplo, yo quiero entender o describir cuáles son los mecanismos que posibilitan la discrecionalidad de la decisión judicial. Entonces, Roberto Gargarella escribe un artículo mostrando la variedad de técnicas interpretativas que tiene la Corte Suprema y la discrecionalidad con que lo ha usado. Y me tira algunas puntas de por qué existe eso.
Bueno, ese artículo de Gargarella a mí no me sirve para justificar mi pregunta. A mí me sirve para sacar datos para responderla. Son dos momentos diferentes. Por eso siempre lo que decimos ubicarse en la palmera. Ustedes tienen que saber, entonces los antecedentes son doctrina, literatura, lo que llamamos doctrina, literatura, bibliografía, que les permite justificar por qué están investigando lo que están investigando. ¿Se entiende eso, Alberto? Sí, doctor, muy claro. Muchas gracias. Vicky, ¿vos querés decir algo? Con respecto a la privacidad o la publicidad de los documentos, por ahí tener en cuenta esto, o sea, cuando nosotros buscamos en Internet, en Google, hay muchos documentos que están publicados, pero tienen el carácter de privados. Entonces, por ahí, o sea, por ahí Internet nos ofrece esa facilidad de poder acceder a ciertas cosas, pero también hay que evaluar o sea, si son privados o públicos, y si los puedo utilizar o no. Por ejemplo, pensemos en los informes de Naciones Unidas, son informes públicos, tienen la finalidad justamente de que se los conozca, entonces la finalidad es su publicidad. Pero, por ejemplo, pensemos, no sé, en chat de ciertos foros, nos invita también a pensar esto, son públicos, son privados, el hecho mismo de que esté en internet los hace públicos, los hace privados. Entonces, ante la duda, por ahí hay que mejor evaluar su posible privacidad y ver, de reconfigurar por ahí el procedimiento para poder utilizar eso si lo quiere utilizar, ante por ahí el error de utilizarlo siendo que sean privados, ¿sí? Por ahí Internet, Google nos ofrece como esa posibilidad de acceso, pero también estas dificultades a la hora de evaluar la privacidad o lo público de los documentos. Eso solamente con respecto a lo del profe Gabriel. Después ahí la profe Belén me va a proyectar el PowerPoint porque la compu no puede con las dos, no puede con el Zoom y el Power al mismo tiempo. Bueno, dale, Vicky. Sí, bueno, sí, ahí se ve, pero está al final. Bien, ahí. Bueno, otro de los métodos es la entrevista. La entrevista es otro de los métodos que puede ser utilizado en investigaciones cualitativas o cuantitativas. Hay un autor que trae una próxima vez, que trae Juni nos va a decir que es Barchil, dice que da como definición de que la entrevista es la obtención de información mediante una conversación de naturaleza profesional. Esto nos da una idea de que las entrevistas, o sea, tienen esta característica donde el entrevistador y el entrevistado llevan adelante una conversación, no así como con la encuesta como han visto con la profe Belén en la clase anterior. Entonces tiene esta característica de ser una conversación, pero de naturaleza profesional. ¿Qué implica que sea de naturaleza profesional? Que la conversación no es una conversación azarosa, ni tampoco es y que esa conversación persigue una cierta finalidad. Es básicamente ser un vehículo para contestar o ser un insumo más para contestar mi pregunta de investigación y servir a mi problema de investigación. La que sigue. Estaba queriendo. Bueno, siguiendo en esto que, por ejemplo, traía el profe Gabriel de los documentos, de que, por ejemplo, los documentos nos brindan información determinada en un tiempo determinado, en un espacio determinado. Por ahí la entrevista tiene la capacidad de, como es una conversación con alguien, la temporalidad varía, porque podemos rescatar dentro de esa conversación situaciones o hechos del pasado, del presente o del futuro.
Por ejemplo, dentro de lo que es el presente, también podemos rescatar información con otra de las técnicas, que es la observación. Pero bueno, la entrevista va a tener como esta facilidad de moverse en contextos temporales, porque la misma conversación con el entrevistado me va a permitir eso. Y también me va a permitir rescatar lo que serían experiencias propias o extrañas. O sea, puedo, la entrevista, el problema de investigación se puede basar, por ejemplo, en trayectorias de personas con discapacidad al momento del acceso a ciertos beneficios producto de políticas públicas. Y dentro de esas trayectorias, si veo trayectorias personales, estoy queriendo indagar sobre la trayectoria de los entrevistados, ¿verdad? Y si no, también experiencias extrañas, por ejemplo, cuando quiero ver, quiero ver dentro de lo que sería esto, acceso a la justicia de personas con discapacidad, y entrevisto a ciertos operadores dentro de ciertas instituciones que sean las encargadas de llevar adelante las políticas públicas, les consulto, o las entrevistas van guiadas a complejizar esta investigación de trayectorias personales. Entonces ahí estoy indagando respecto a experiencias extrañas, pero que hacen a mi problema, a mi pregunta de investigación. Otra de las cosas es respecto al tipo de información que me permite recolectar, ¿sí? Volvemos a esto, me permite recolectar antecedentes personales de los investigados, de los entrevistados, perdón, sucesos o condiciones, personas y redes de intercambio, que esto también, a ver, la entrevista muchas veces, esta entrevista va a ser uno de los elementos dentro de mi proceso de investigación, una de las herramientas. Quizás utilice observación, análisis de documentos, y por ejemplo dentro de esta entrevista veo las redes de intercambio social que establecen estas personas con discapacidad, y eso me lleva a plantearme dentro de este proceso otro tipo de pregunta, no pregunta de investigación, sí, pero indagar una cuestión particular que me permita complejizar mi problema de investigación y sirva de insumo para responder. Después, bueno, algo particular es el que me permite indagar sobre actitudes, sentimientos o opiniones, que eso difícilmente lo puede encontrar a través de otras herramientas como el análisis de documentación. Después, bueno, situaciones o acontecimientos vitales críticos, que para esto siempre se recurre a la entrevista. ¿Por qué? Porque hay situaciones que solo el entrevistado me va a poder responder, ¿sí? Y también que hacen a la biografía. Por ahí quizás quiero ver, vuelvo a esto, trayectorias personales. Entonces, ¿quién mejor que esa persona para responderme respecto a su trayectoria personal? Bueno, después hay tipos de entrevistas. Tenemos según el grado de interacción, según el número de entrevistados. Dentro de las que son según el grado de interacción, podemos encontrar la estructural, formal o con cuestionario, la semiestructurada, sin formulario, y la no estructurada. La estructural sería como la más parecida a la encuesta, pero no es una encuesta, y por lo general la mejor forma de llevarla adelante es con preguntas. Las preguntas pueden ser de tipo abiertas o cerradas, y el vehículo por ahí es el cuestionario. O sea, un cuestionario puede ser escrito en papel, online, y eso me permite también como la estructura, ¿sí? Preguntas de cierto tipo, y ante esa pregunta opciones de respuesta o no. Eso lo va a hacer abierta o cerrada la pregunta. Y es cuando necesito como información muy específica, se la utiliza por lo general cuando se necesita información específica y complejizar alguna cuestión particular
Y después tenemos las semiestructuradas sin formulario, pero con un guión. La semiestructurada es una entrevista donde quien va a entrevistar, el entrevistador o entrevistadora, lleva un guión. Un guión sería como una serie de temáticas o una serie de preguntas que me van a ayudar a conducir la entrevista para que justamente la conversación esta que vamos a entablar con el entrevistado no se vaya por las ramas, básicamente. Y este guión, a ver, al guión lo podemos utilizar o no, va a depender de cómo venga el tipo de respuesta, o sea, no es condicionante, pero me permite esto, mantener la conversación dentro de ciertos límites, y también como ayuda a memoria para mí, de acuerdo, para mí entrevistador, para saber qué cosas no me puedo olvidar, o qué cosas, a dónde puedo profundizar, o qué es lo que me interesa ver en detalle. Y después tenemos la no estructurada, que es la más desestructurada básicamente, que es esta donde el entrevistador se sienta con el entrevistado y empieza, tira un tema. Por ejemplo, hablemos sobre cómo hacen las mujeres de cierta localidad o de cierto barrio cuando van a hacer las denuncias en caso de violencia de género. Y bueno, el entrevistado empieza a desplegar un abanico de cuestiones que tienen que ver con este tema, ¿sí? Y después la entrevista se puede ir por otros lugares, o sea, se puede ir por las ramas, pero bueno, siempre el entrevistador tiene que tener en cuenta esto, el problema de investigación que me guía y cuál es la información que necesito para poder resolver ese problema de investigación, poder abordar la investigación. Después tenemos, según la situación de interacción, que tiene que ver con esto, con el medio por el cual yo realizo la entrevista. Tenemos las entrevistas clásicas, que son las entrevistas cara a cara, bueno, donde el entrevistador cita al entrevistado y pueden conversar en un espacio. Siempre se espera que el espacio sea un espacio cómodo para ambos, que conserve cierta privacidad, porque muchas veces lo que ocurre es que hay cosas que no se quieren hablar en ciertos espacios. Después tiene las telefónicas, que las telefónicas por lo general son las que, bueno, son por teléfono, se utilizan para campañas de marketing, para ver cuestiones sobre elecciones, pero bueno, ahora con el tema de la pandemia como que ha sido más utilizada que pre-pandemia básicamente, porque bueno, no había forma de juntarse cara a cara. Después tienen las entrevistas por medios electrónicos. Y bueno, de nuevo la pandemia ha traído como esto, la utilización diversa sobre medios electrónicos. Puede ser por chat, puede ser por WhatsApp, puede ser por email. Por ahí Junia está como, bueno, que no ha pasado todo lo que ha pasado, pero bueno, ahora está en discusión esto, cuáles serían los medios electrónicos, qué tipo de entrevistas también puedo realizar por medios electrónicos. Capaz que puedo hacer una entrevista estructurada y una semiestructurada, pero no que para hacer una no estructurada necesite, o sea, mejor el teléfono en el caso de no poder ser frente a frente. Pero bueno, eso, a ver, las decisiones las van a ir tomando en función del problema, la pregunta y la disponibilidad del medio y del contexto para llevar adelante o desplegar las técnicas. Después tenemos otro tipo que sería según el número de entrevistados. Tenemos la entrevista individual, la que es en panel, y la entrevista grupal. La entrevista individual básicamente es cuando hay un entrevistador y un entrevistado.
se las utiliza, depende de la factibilidad, ¿no? Pero se las utiliza por ahí cuando necesito ahondar sobre un tema en particular. Son mayormente las no estructuradas o las semiestructuradas. Y también va a ver de la disponibilidad, ¿no? de las personas, porque por ahí capaz que en función de la disponibilidad me conviene hacer una grupal, o en función también de lo que estoy viendo y necesito que la persona o las personas estén más cómodas o se van a desenvolver mejor individualmente, decido, individual o grupal. Que tienen las mismas, o sea, tienen estas similitudes de que hay un entrevistador y un entrevistado en el caso del individual, o un entrevistador y un grupo de entrevistados en el caso de la grupal. Que ahí hay una diferencia con lo que es el focus group. Esto sería, o sea, dentro de la categoría de los tipos, según el número de entrevistados, es entrevista grupal, no focus group, porque tiene otra finalidad. Después tenemos las entrevistas en panel, donde hay una entrevistada y hay una serie de entrevistadores. Por ahí lo que dice Juni es que este tipo de entrevistas se las utiliza cuando hay un trabajo interdisciplinario. Entonces por ahí hay una abogada, hay una psicóloga, hay una socióloga haciéndole una serie de preguntas a alguien. Bueno, después tenemos lo que son las tenemos la fase de la entrevista. Bueno, la fase es como el caminito que vamos a seguir. La primera va a ser la presentación y toma de contacto, que es básicamente eso, es cuando, esto es cuando llegamos a la entrevista. Siempre hay toda una serie de pasos para seleccionar a quienes vamos a entrevistar, entablar un contacto previo, decir si esa persona acepta o no, preguntarle, y bueno, y después ya cuando es la entrevista, bueno, ahí nos presentamos o tomamos contacto, que la presentación o toma de contacto va a ser, por ejemplo, va a ser cuando, bueno, nos juntamos, empezamos como a conversar, a romper el hielo, lo que dice Juni, y porque bueno, o sea, muchas veces para los que son semiestructuradas y estructuradas no es que llegamos sin contacto previo, ¿sí? Eso no suele pasar. Por ahí para las estructuradas capaz que sí, pero bueno, para las otras que tienen otras características, donde la información que se obtiene es mayor, donde las personas no es que se sientan y cuentan su vida así como así, sino que o cuentan sobre un hecho o una situación en particular de la nada. Siempre hay como toda una preparación para llegar a eso. Bueno, después el cuerpo de la entrevista es básicamente cuando se desarrolla la conversación. Y para el cuerpo de la entrevista hay que tener toda una serie de recaudos para que se lleve adelante, ¿sí? Que ya la vemos después. Y bueno, y el cierre, que es por Juni lo que dice en el cierre es que hay que retomar las cosas que se han dicho durante la conversación. Si es necesario una siguiente entrevista, fijar una fecha o plantear la posibilidad de una segunda entrevista. Y eso, bueno, después Juni lo que habla son de las condiciones metodológicas. Las condiciones metodológicas, él va a decir, se van dando durante todo el proceso de entrevista. O sea, no es que una sigue a la otra, sino que durante todo el proceso uno va retomando una u otra. Y habla de los procesos de interacción, que es un poquito esto que les decía, o sea, no es que yo llego a hacer la entrevista y las personas me cuentan todo así como así, sino que no, hay todo un proceso de toma en realidad de generación de confianza entre el entrevistador y el entrevistado.
hay que también ver esto, o sea, como una serie de recaudos por parte del entrevistador para que no se siente incómodo el entrevistado y ni tampoco el entrevistador, que tienen que ver con esto, por ejemplo, del lugar a donde voy a llevar adelante la entrevista, las preguntas que voy a hacer, ver también, o sea, si va a ser cara a cara, uno puede ver el lenguaje corporal y ahí puede ver si las preguntas que estoy haciendo incomodan, si hay preguntas que no se responden porque no se han entendido o porque básicamente no quieren ser respondidas, porque, bueno, hay veces que hay preguntas que no van a querer ser respondidas y hay que, bueno, y hay que prepararse frente a eso, ¿sí? Después, en esta parte del proceso de interacción, también Sonia habla de cómo llego a los entrevistados. Y él habla sobre la técnica de bola de nieve, que es básicamente, o sea, llego porque en algún momento he interactuado con alguien y esa persona me ha dicho que esta persona tenía información sobre tal o cual cosa, podía tener información, y así voy llegando, ¿sí? Y después hay una cuestión también respecto a cuántas entrevistas voy a hacer con la misma persona o en total, y eso va a depender, en realidad eso va a depender de las respuestas o de cómo lleve adelante mi proceso de investigación. Nunca sé cuántas entrevistas voy a hacer. Hay un concepto ahí muy particular que es el de la saturación teórica, que es cuando las entrevistas ya no me dicen más, o sea, que una serie de entrevistas me dicen lo mismo y bueno, ese es mi límite. Puede ser en 3, puede ser en 5, puede ser en 15, puede ser en 20. Después, Juni habla del proceso de recolección, que tiene que ver con, bueno, ahí interactúa con la interacción, ¿verdad? Porque en el proceso de recolección tengo que ver cómo hago esas preguntas, si profundizo ciertos temas o no, si hay, si hay estos, ¿no? Que quieren profundizar o no ciertos temas. También, a ver, hay veces que está bueno como tener este guión que está en las estructuradas, que está, perdón, en la semiestructurada, pero también podemos tenerlo si hay cuestiones particulares como para no olvidarse, ¿sí? A donde quiero profundizar y puede que la charla en determinado momento me lleve a otro lugar y tengo que volver. Y después habla del proceso instrumental de registración de información, que es básicamente cómo registro yo estas entrevistas. Lo más recomendado, por lo general, es que ahora que existe la posibilidad de poder grabarla, pero para eso tenemos que volver a esto, al proceso de interacción, que cuando me presento, cuando expreso la finalidad de la entrevista, cuando comento respecto a mi investigación, debo consultar, básicamente, eso por una cuestión de privacidad, si puedo grabar o no puedo grabar la entrevista. Lo mejor es siempre grabar porque quizás tomando notas en cuadernos hay cosas que se pueden escapar, ¿sí? O hay cosas que no se van a registrar, como cuestiones como los silencios, ciertas expresiones que por ahí se nos escapan porque no estamos acostumbrados a escucharlas. Y bueno, hay una serie de cosas que se nos puede escapar básicamente porque la memoria se le escapa. Y él habla de esto, del proceso de instrumental de registro de información. Bueno, ¿y para qué es importante registrar esa información? Porque, a ver, después a esa entrevista la tengo que codificar de acuerdo a las variables que tenga en mi investigación. Bueno, pero eso ya es otra historia, nosotros vamos a llegar hasta aquí, ¿sí? Y bueno, o sea, como ven, el proceso de interacción, de recolección y de registración, o sea, se van conectando y por ahí, como decía el profe Gabriel, hay cosas que se van a seguir pensando, pero cuando se vaya desarrollando
por ejemplo, la serie de entrevistas, se puede venir con cuestiones con me ha pasado tal cosa y no sé cómo abordarlo. O por ejemplo, llevando por ahí un poco a los ejemplos de los TP3, hay muchos trabajos que han hablado de ver el acceso a la justicia de mujeres en situación de violencia, ¿sí? Son cuestiones delicadas que requieren como cierta preparación, donde hay cuestiones como la revictimización, donde no se puede, o sea, se pretende que uno no caiga en esos lugares. Entonces, que van a tener que ver con esto, con la preparación, o por ahí si caemos también tiene que ver con revisar el instrumento, con cuestiones que se van a ir presentando en la medida en que despliegue el instrumento, ¿sí? Más cuando, o sea, cuando tiene que ver con personas, las entrevistas son con personas, entonces por ahí se complejiza. Y bueno, y después al final tenemos las ventajas y desventajas. Juni ahí trae una serie de ventajas y desventajas que uno puede ampliarlas o puede reducirlas. Entre las ventajas, él dice por ahí que es ventajoso ante ciertos grupos a los cuales queremos entrevistar, por ejemplo, grupos de personas que sean analfabetas o no tengan como posibilidad de redactar, esa sería una ventaja. Por ahí también lo que dice es que cuando yo ya tengo como muy claro mi problema de investigación, ahí la entrevista es ventajosa. ¿Por qué? Porque yo ya voy a cuestiones puntuales, ¿sí? Y después entre las desventajas señala cuestiones tales como, por ejemplo, esto de problemas de entendimiento entre el entrevistador y el entrevistado. Por ejemplo, quizás pasa porque viene una persona de otro lado que tiene un cierto manejo, que entiende las cosas de cierta forma y va a interactuar con un grupo que se maneja de otra forma, tiene otra forma de interactuar o otros léxicos también. Entonces, bueno, para eso también hay que pensar en cómo se prepara el instrumento, qué preguntas hago, qué términos utilizo, qué términos no utilizo. Después otra de las desventajas que señala Juni es por ahí esto como de poner en duda la fiabilidad de la información brindada. Porque dice, hay gente que que dice ciertas cosas, pero hace otras. Entonces también volvemos a esto. ¿Cómo elaboro yo mis preguntas? ¿Cómo elaboro mi instrumento para, por ejemplo, tratar de sortear estas desventajas que plantea en este caso Juni? Después hay una cuestión que él dice que no hay que como darle un tinte monetario a la entrevista. Por ahí eso, él lo señala como una desventaja, pero hay veces que por ahí es necesario una cierta retribución. Eso no implica hacer la relación de carácter monetario. Sí se cae en la posibilidad de que las personas me digan lo que yo pretendo ir en función de que de que hay cierta retribución. Pero, bueno, sí hay formas de sortear esas cuestiones, porque a veces necesariamente para hacer una serie de entrevistas, una serie de encuestas, necesito dar esa retribución, porque si no las personas no pueden llegar al lugar a donde, no pueden llegar al lugar a donde se los ha citado o pierden el día de trabajo. Entonces, más que una contraprestación sería ahí como un equilibrio respecto a al tiempo que pueden demorar participando de las entrevistas. Y bueno, eso es lo que plantea Juni. Después, bueno, esto de la sistematización, siempre hay que tener en cuenta que está bueno como esto de grabar, para después grabar de manera más precisa,
y registrando lo verbal y lo no verbal en la medida de las posibilidades. Por ahí en las grabaciones se puede registrar los silencios o ciertas expresiones de enojo. Pero bueno, eso, como decía el profe Gabriel, también se va a ir viendo en la medida, o sea, esas cosas se van viendo y se van practicando en la medida en que uno va desplegando el instrumento. Y bueno, eso sería todo de encuesta. No sé si tienen alguna duda o tienen algún comentario, Gaby o Belén. Yo una cosita, usted tiene que pensar que con el tema de la entrevista hay un momento de preparación que es la de, un poco Vicky lo ha tocado, es el minuto 1, diríamos, ¿no? Donde si ustedes no generan un momento de confiabilidad, etcétera, hay que generar un momento de acercamiento, básicamente, ¿no es cierto? Entonces la entrevista también requiere eso, a generar el contexto para que la persona tenga la posibilidad de contestar y dedicarle el tiempo y los temas, y explicarle para qué se hace, qué se va a citar, qué no, qué temas van a tocar, etcétera. Son todas cuestiones que ustedes, esto lo volamos rápidamente, o sea, si alguna vez realmente ustedes implementan la entrevista, ahí charlaríamos un poquito más en profundidad, pero hay cosas de, no sé, decirle a un juez que le voy a hacer una entrevista y bueno, advertirle que no voy a grabar es importante para ese juez. O advertirle que si lo voy a citar, le voy a pedir permiso. O un juez, un funcionario público, una presidenta o lo que sea. O bueno, explicarle para qué se va a utilizar la entrevista, etc. O sea, hay muchas entrevistas fracasan porque no se genera ese primer contacto positivo. Digamos, y el entrevistado o la entrevistada se quiere ir rápido, básicamente. Pero bueno, esas son técnicas más al momento de implementarla, más que de diseñarla, que en algún momento, si a ustedes les gusta la investigación, podemos ir profundizando. Sí, sí, y por ahí esto sí que señala Gabriel, por ahí cuando son figuras, o sea, son como representan algún organismo, son figuras, o por ejemplo hay posibilidad de identificarlos con facilidad, si por ejemplo pongo, no sé, el gerente de, o sea, tengo una serie de citrícolas y se sabe que hay solo dos gerentes de citrícolas, y porque los otros tienen cargos inferiores, ¿no? O las otras citrícolas tienen una estructura diferente. Entonces, por ahí a la hora de esto, de charlar con el entrevistado, esto cuestión de, por ejemplo, si después en mi investigación pongo gerente de citrícola y se sabe que hay solo dos gerentes de citrícola en toda la provincia, es obvio que se va a saber la identidad de esa persona, ¿sí? Entonces, ¿cómo colocar eso de que es un gerente de citrícola cuando no es? Eso, bueno, esas son cosas que se van viendo y se van charlando también en la entrevista, ¿no? Como hay gente que a la hora de la entrevista, de ser entrevistada, te dicen, bueno, pero no quiero que salga mi nombre, o uno va preguntando de acuerdo a cómo se va desenvolviendo la entrevista, ¿sí? Si hay cierto recelo y demás, pero bueno, eso es cuando se desarrolla o cuando ya uno sistematiza un poco. Eso. ¿Alguno tiene alguna pregunta, Alberto o Agustín? Todo muy claro. Muchas gracias. Bueno, cerramos entonces, Vicky. Sí. Bueno, muchísimas gracias por la conexión y bueno, esperemos que les haya servido. Acuérdense que esto ya son cosas que van a tener que incorporar en el segundo parcial, así que no dejen de escuchar las clases, revisar los PowerPoint para que les quede claro. Les mandamos un abrazo grande. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.